en Facebook en este momento, también en streaming vía Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Así que a través de las redes sociales de la Red de Periodistas Libres se está transmitiendo este foro, que es el arranque de una serie de actividades que esta iniciativa que nació la anterior semana se plantea para trabajar en la defensa del trabajo periodístico y también en la defensa de la libertad de expresión e información, que no solo se limita al oficio, sino es un derecho de toda la ciudadanía. Van a estar esta noche con nosotros Juan Pablo Albán. Él es abogado internacionalista, exfuncionario de la CIDH y profesor y director de las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. También está con nosotros Fabricio Vela. Él es uno de los líderes de opinión. Todos lo conocemos siempre por las mañanas, conductor de Primera Hora en Majestad FM, también es capacitador de Media Training. Y estará con nosotros Luis Eduardo Vivanco, cofundador de La Posta, director del Castigo Divino y un periodista también ya con varios años de trayectoria en el país. Iba a estar con nosotros Anderson Boscan, me pidió que le extienda sus disculpas. A último momento no pudo alcanzar por unos chequeos médicos a conectarse. Recién está saliendo de estos chequeos, entonces no va a estar con nosotros esta noche, pero mandó un saludo y un abrazo a todos los que forman la Red de Periodistas Libres y también me dijo que les extiende estas disculpas, lo repito, a la gente que se va conectando y que también se disculpaba con ustedes, Juan Pablo, Fabricio y Luis Eduardo. En este foro vamos a poner las reglas en juego, ¿sí? Para que estemos súper claros y tener una mejor dinámica de trabajo durante esta conversación. Van a haber dos preguntas que todas las van a responder, ¿sí? Arrancaré con Juan Pablo, luego con Fabricio, luego con Luis Eduardo. Y iremos ahí intercalando las intervenciones, pero son dos preguntas para cada uno, son las mismas preguntas, pero un poquito para ver nuestros puntos de encuentro, que serán la mayoría, y si por ahí hay alguna divergencia, que también siempre es bienvenida y que nos permite enriquecer en el tema del debate. Habrá una pregunta para cada uno, ¿sí? Individual, un poquito desde sus áreas de trabajo y experiencia, para poder enriquecer también desde la perspectiva personal y ya no ver solo un punto de encuentro, sino qué criterio hay sobre ciertas prácticas que nosotros tenemos y las trabajamos dentro de lo que tiene que ver con la libertad de expresión e información. Y por último, vamos a tener la intervención del público. Obviamente ustedes pueden ya ir colocando sus preguntas y nosotros vamos a escoger unas 2 o 3 preguntas dependiendo del tiempo que tengamos. No todas las podemos responder, quisiéramos hacerlo, pero no todas las podemos. Y esa pregunta también la responderán todos. Entonces, la regla para la gente es que sea una pregunta general para que los 3 invitados puedan responderla. Al finalizar, yo sí quiero tener una parte positiva y habrá un breve tiempo para que cada uno de ustedes pueda hacer una reflexión sobre las oportunidades que hay en el periodismo hoy en día en el Ecuador. También pensar en qué oportunidades tenemos como periodistas, como defensores de la libertad de expresión, para que esta actividad se desarrolle de la mejor manera. El tiempo para cada respuesta, les comento, va a estar un relojcito, va a asomar en las pantallas para que ustedes puedan saber el tiempo que tienen. Cuentan de 3 minutos para cada intervención en cada una de sus preguntas, ¿sí? Entonces, es por si acaso, no va a estar aquí Byron Moreno, no va a haber tiempos extras, para que sí nos limitemos en el tiempo que tenemos. Y antes de arrancar, brevemente inicio con Juan Pablo. Un saludo de bienvenida, Juan Pablo. Hola, Damián, buenas noches. Buenas noches también a la gente que se ha sumado a este foro. Me va a encantar conversar con Lucho y con Fabricio sobre el tema más trascendente en una democracia, la libertad de expresión. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Vamos ahora con Fabricio. Muy buenas noches.
Hola, Damián, buenas noches. Saludos para Luis Eduardo, también para el doctor Juan Pablo Albán Alencastro. Muy honrado de participar de este foro. En realidad, para mí ha sido una gratísima sorpresa. Me he sentido muy honrado de la invitación que he recibido de esta iniciativa de la Red de Periodistas Libres. Yo creo que es una gran apuesta la que estamos haciendo hoy. Es el momento de empezar a valorar, a analizar nuestros problemas como comunicadores, como periodistas, y creo que iniciativas como esta apuntan en ese sentido. Vamos a reflexionar mucho y esperamos que satisfacer las expectativas y las necesidades de la audiencia que ya nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Fabricio, claro que sí. Esperamos todos estar a la altura del público que se va conectando. Luis Eduardo, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Luis, creo que tienes apagado el micrófono, estás en mute, tienes el teléfono. Sí. Y ya dije lo más importante que tenía que decir, entonces... no, al igual que Juan Pablo, Fabricio, feliz de estar aquí, feliz de participar de este foro, de conversar sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, el rol del periodismo y su influencia y su importancia en la construcción de la democracia. Creo que es un debate urgente que el país necesitaba, un debate urgente que las fuerzas democráticas de este país necesitaban, y creo que construye, creo que une, creo que cura, y creo que para allá es para donde tenemos que caminar, así que muy feliz también de estar aquí. Listo, Luis Eduardo, muchas gracias por tu saludo e intervención, y ahora sí, arrancamos con este foro. Como les explicaba, esta pregunta es para los tres. Arrancaré por Juan Pablo, luego con Fabricio, luego con Luis Eduardo, ¿sí? Y saben, tienen 3 minutos para que respondan, para que nos compartan sus perspectivas, y obviamente, como bien lo dice el nombre del foro, vamos a hablar de libertad de expresión, de información y de las vulneraciones en contra de los periodistas. Entonces, arranquemos por el tema de la libertad de expresión e información, queridos participantes, y arranco contigo, Juan Pablo. Es muy difícil hacer un diagnóstico de todo en general, nos faltaría tiempo para hablar, pero sí quisiera tener la perspectiva tuya como defensor desde los derechos humanos y consciente de nuestra historia. ¿Cuál es el diagnóstico actual de la libertad de expresión? ¿Cómo se está ejerciendo en este momento en el Ecuador? ¿Se respiran ambientes de libertad de expresión? ¿Qué sucede con este derecho? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder en 3 minutos, porque hacer un diagnóstico exige hacer una revisión de un proceso en el que estamos metidos hace bastante tiempo, en que la libertad de expresión progresivamente se ha ido precarizando. Lo que deberíamos es propender a democratizar la libertad de expresión, a un mayor pluralismo, a una mayor tolerancia a nivel social, pero lamentablemente los ecuatorianos, de hecho por un elemento cultural muy interesante que es nuestra ríspidez, no tenemos la capacidad de aceptar las visiones de los otros, somos muy intolerantes. Y esto se ve reflejado también en cómo se ejerce el oficio desde los comunicadores. Yo creo que hay mucho celo profesional, hay mucha desconfianza entre comunicadores, y la libertad de expresión no es completa porque de manera cíclica hay segmentos de la profesión periodística que procuran acercarse al poder de turno. Yo creo que en este momento eso todavía lo estamos viendo. Antes la crítica recaía sobre los medios públicos. Hoy la crítica debería recaer sobre algunos medios privados que en su momento efectivamente fueron objeto de persecución, si se quiere, o de restricciones indebidas a su libertad de expresión, pero que hoy precisamente con una suerte de resentimiento se convierten en la caja de resonancia de la línea discursiva oficial. Se excluye a muchas personas de la posibilidad de expresar sus puntos de vista, se les cierran los micrófonos para que no puedan opinar, y cuando hay ataques actividad de los comunicadores, lamentablemente no hay una solidaridad completa. Esos ataques pueden ir desde actos de violencia brutal, como fue en el caso del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia, a cuestiones mucho más simples, más sutiles,
como los procesos administrativos para el retiro de una frecuencia o como un procedimiento administrativo sancionatorio de otra naturaleza. Pienso yo entonces que es importante promover la idea de que la libertad de expresión exige un debate plural, de que en un verdadero Estado democrático se debe escuchar todas las voces e inclusive aquellas voces que nos generan incomodidad, aquellas que con su discurso chocan precisamente porque exponen ideas que no son las que nosotros tenemos, son ideas contrarias a las que nosotros tenemos. Pero es importante para la construcción de la democracia que esas voces que son críticas, que se oponen a lo que nosotros pensamos es la normalidad, también sean escuchadas. Y sobre todo, que la sociedad como colectivo tenga la oportunidad de escoger entre distintas fuentes de información, entre distintas fuentes de opinión, para poder formarse un criterio y con eso generar una cultura cívica que también promueve la democracia. Mi diagnóstico entonces en este momento no es optimista, pienso que hay mucho por trabajar en el ámbito de la libertad de expresión y pienso que un buen espacio para empezar es justamente un espacio en el que pretendemos ser plurales, en el que buscamos defender principios y en el que buscamos además no distinguir quién ha sido víctima del ataque y si nos cae bien o mal, sino defender a todos por igual porque todos tienen libertad de expresión. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Voy con Fabricio. Y justamente, bueno, no sé, Fabricio, en tu caso, para Juan Pablo no es un panorama optimista el que se vive. Tú, ¿cuál es tu reflexión desde el periodismo? ¿Cómo tú miras el tema de la libertad de expresión e información? ¿Se está dando? ¿Cómo se respira este derecho en la actualidad para ti? Gracias, Damián. Comparto en gran medida, no puedo sino suscribir las palabras de Juan Pablo Albán sobre el tema de la libertad de expresión. He utilizado algunos términos, ¿no? Intolerancia, por ejemplo, resentimiento. Creo que son dos términos que lamentablemente hoy existen en el ejercicio de la libertad de expresión y en el ejercicio del trabajo de los comunicadores, y es verdad. Yo he sostenido públicamente, es una visión mía, es tal vez una forma de pensar, es la mía, seguramente habrá colegas que discrepen con esta visión. A mí me parece que las redes sociales terminaron por desnaturalizarnos a nosotros como periodistas y terminaron por desnaturalizar nuestro oficio. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que el ejercicio de la libertad de expresión, matizado por la libertad de opinión, por el hecho de que los periodistas no somos entes imparciales, esa es una falacia, es, creo yo, una terminología caduca, que en algún momento se aprendió en las aulas universitarias, pero que en la práctica no es tal. Es imposible ser imparcial cuando se ejerce el periodismo de opinión. Pero sí creo que las redes sociales y la postura que muchos de nosotros hemos asumido públicamente en el manejo de nuestras redes han terminado por deslegitimar la visión que nosotros mismos tenemos sobre los temas de la vida cotidiana, y es así, de una u otra medida. Dicho esto, me da la impresión que inclusive en el Ecuador de hoy no se transparenta el debate para diferenciar la información de la opinión, que son dos elementos de la comunicación que tienen su propia naturaleza. Está claro que la información, yo fui reportero de noticias durante 20 años, fui reportero de calle, cubría información antes de empezar a hacer opinión. La información, la cobertura de la información tiene una serie de presupuestos, la veracidad, la contextualización, la precisión, etcétera. O sea, tú recoges todas las aristas posibles de una noticia y debes transformarlas en una pieza periodística y mostrarle al oyente, televidente o lector para que sea la audiencia la que juzgue, la que considere, tratar de acercarte a la verdad posible, aunque yo soy de los que cree que no hay una verdad absoluta, la verdad es una suma de muchas verdades. Y por otra parte tienes el ejercicio de la opinión, el periodismo de opinión, en el cual tú obviamente no puedes ser imparcial porque mi opinión es mía. Y yo tengo un criterio que puede ser discrepante con el de Juan Pablo Albán, con el tuyo, Damián, con el de Luis Eduardo, con el de quienes nos están siguiendo, pero termina siendo mi opinión. La opinión no puede ser imparcial, la opinión no puede ser objetiva, porque la objetividad terminaría siendo en algún momento subjetiva. Yo que sí persigo de la opinión, respeto, rigurosidad, argumentación. Creo yo que son elementos que deben formar parte del ejercicio de la opinión. Y por otra parte, cuando tú tienes un programa de opinión con entrevistas, y allí también estoy totalmente de acuerdo con la visión de Juan Pablo Albán,
Tú tienes que abrir la puerta a todas las voces, inclusive a aquellas con las que tal vez tú, desde tu condición de comunicador, pero no eres un ente que no piensa, que no siente, que no tiene ideología, pero tienes que abrir las puertas para que esa voz también se escuche en tu medio de comunicación. Y solamente cierro esta parte, porque ya me pasé del tiempo, para decirles, para decirles que lamentablemente en el Ecuador, y esto lo he dicho públicamente, lamentablemente hay una hipocresía respecto de algo que existe en todos los medios de comunicación del planeta, que se llama línea editorial. En el Ecuador, lamentablemente, no se ha transparentado cuál es la línea editorial de los medios de comunicación. Eso en esta primera parte también. Listo, Fabricio, muchas gracias por tu intervención. Yo, obviamente, estoy tomando nota de cada uno de ustedes para después de cada pregunta ir justamente señalando estos puntos de encuentro y también si es que hay alguna divergencia, como les decía. Luis Eduardo, en tu caso, ¿cómo miras el ejercicio de la libertad de expresión, de información, de opinión hoy en día en el Ecuador? Yo personalmente me encuentro muy preocupado sobre el estado de la libertad de expresión y sobre el estado del respeto a la libertad de prensa también. Yo creo que no hemos logrado, yo creo que el periodismo es uno de los gremios que menos ha aprendido las lecciones del gobierno anterior y de este gobierno, y que hoy se presenta otra vez ante la opinión pública y a lo interno del periodismo con una división profunda, con un sectarismo brutal, lleno de cortoplacismos, de pequeños feudos que provocan ineludiblemente que la defensa de estas dos libertades tan importantes sea débil, sea selectiva, lo cual es absolutamente terrible. Yo, como todos saben, soy un crítico fundamental de los 10 años del correísmo y también de los 3 años del morenismo, pero yo creo que el éxito del correísmo en su atropello a las libertades se debió a que se había cultivado desde la sociedad civil, se había cultivado desde el propio periodismo esta tendencia de yo defiendo la libertad de mis panas, yo defiendo la libertad de mis cuates, de mi grupo, de quien acepto y quien no acepto. Y eso hizo que el concepto de libertad no sea entendido por la gente ni apropiado por la ciudadanía, sino que sea un debate minúsculo entre pequeños sectores de la opinión y entre grupos diferenciados de la prensa. Yo vuelvo a ver ese mismo escenario ahora y me preocupa profundamente de que esto provoque que se repita de nuevo este escenario de atropello a las libertades a partir no de correísmo o anticorreísmo. Me parece que ya tenemos que superar esa discusión, tenemos que ir hacia la discusión de el respeto de quien dice algo, me guste o no me guste, tiene que ser respetado y no porque no me guste es ajeno a sus propios derechos humanos. O sea, aquí los derechos no son propiedad de mis panas, aquí los derechos son propiedad de todos. Entonces, por decirte, yo puedo tener enormes diferencias con Fabricio en mi línea editorial, en mi opinión, en lo que sea, pero eso no implica de que yo diga Fabricio tiene que desaparecer del aire en las mañanas, o más bien, si es que es diferente, tiene que estar en el aire en las mañanas y tiene que ser respetada su opinión y tiene que ser respetado su criterio. Y así como Fabricio, Mengano, Fulano, Sutano y Perencejo. El problema es de que estamos caminando de nuevo hacia una creación de un espectro y un debate social en el que tú puedes hablar, tú no. Tú eres aprobado, tú no. Tú deberías ser silenciado y encarcelado, tú no. ¿Por qué le dan micrófono a fulano? ¿Por qué le dan pantalla a Perencejo? Y empezamos a crear dentro de los sectores que deberíamos fomentar la libertad un mecanismo de censura tácito que luego las herramientas y los actores políticos recogen para instaurar de nuevo los regímenes de censura. Entonces, como ya se me acabó el tiempo, Exacto. Me acojo a la censura. Exacto. Vamos ahí a apelar al derecho a la censura que voy a tener por esta noche nada más.
No, mentira, todos pueden expresarse. Es un poquito para ir avanzando nada más, Luis Eduardo. Amigos y amigas que se van conectando a este foro de libertad de expresión e información, vulneraciones en contra del oficio del periodista, ya han intervenido en una primera parte tanto Juan Pablo Albán, Fabricio Vélez y Luis Eduardo Vivanco. Ha sido interesante ver que hay más puntos de encuentro, es decir, los principios de los derechos están sobre las opiniones, que es como debe ser. Las causas van por encima de los nombres y eso es súper interesante. En el caso de Juan Pablo, rescato lo de que no tenemos una capacidad crítica y que muchas veces esta capacidad puede conllevar a actos de violencia, que es muy importante tener distintas fuentes de información para poder tener un criterio mucho más amplio y poder tener una conciencia cívica y que no ve de una manera optimista la situación de la realidad, la situación con la libertad de expresión en la actualidad. Fabricio, igual, interesante marcar que abunda la intolerancia, que las redes sociales, me parece interesante esto, han desnaturalizado el oficio del periodista y que hoy en día hay que replantearnos, resignificar lo que tiene que ver este concepto de parcialidad e imparcialidad, porque ya estaría caduco, que hay que saber diferenciar dos momentos, tanto el de opinión como el de información dentro del periodismo, y que en el de opinión no hay imparcialidad, pero que esto debe estar sustentado bajo el respeto, rigurosidad y argumentación. En el caso de Luis Eduardo Vivanco, rescatar que hay un sentido de sectarismo y cortoplacismo dentro del oficio, dentro de los periodistas, de que lastimosamente hay grupos diferenciados y que por no tener unas mismas opiniones terminamos estando en diferentes veredas, cuando lo interesante es estar en una misma vía, diferentes veredas, pero saber cruzar el paso cebra cuando está el verde en todos, que tiene que ver justamente con las libertades de expresión, y que habría que superar ya el debate de correísmo y no correísmo, sino realmente replantearnos el respeto y irrespeto hacia la libertad de expresión e información, que es un derecho de todos. A las personas les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter o Facebook. Sí, nosotros escogeremos un par debido al tiempo para poder preguntarles a todos. Vamos con esta segunda parte para todos los participantes y tiene que ver ya con la vulneración de derechos como tal. ¿Qué realmente está sucediendo con el oficio del periodista? ¿Les ha tocado vivir algún tipo de vulneración? En el caso de Juan Pablo, ¿le ha tocado defender a las mismas? Hoy por hoy, en la actualidad, ¿cuáles son las mayores vulneraciones que están soportando quienes se dedican al periodismo? Esta vez arranco contigo, Fabricio. Correcto. Gracias, gracias, Damián. Parece que me fui del... Ahí estoy. Pensé que me había ido del video. A ver, yo siempre he conversado sobre todo con algunos de los colegas más jóvenes, ¿no? Yo este año cumpliré 28 años en el ejercicio de la profesión y claro, conversando con algunos de los colegas jóvenes, me sorprende cuando me dicen o me comentan que nunca en los medios de comunicación masivos donde están trabajando les han vetado una nota o les han dicho que no entrevisten a fulano o que entrevistan a mengano o que le den mucha bola a Perencejo. Y yo les digo, qué suerte, me hubiese encantado trabajar en esta época porque en mi época yo sufrí censura previa, gentes que no podía entrevistar, temas que no podía abordar. Yo cubrí 3 caídas de presidentes, cubrí 2 asambleas constituyentes y en todos estos episodios hubo temas que no podía abordar y hubo personajes que no podía entrevistar. Yo recuerdo y le voy a contar como una anécdota, y esta anécdota la he contado públicamente a mis oyentes, a la gente que me mira muchas veces en el noticiero de la mañana, que por ejemplo cuando hubo la famosa guerra, yo trabajaba en TC Televisión, que es el canal del que mejores satisfacciones profesionales yo le guardo,
pero yo viví eso, dos momentos en TC, ¿no? La administración privada y luego la administración estatal. Pero en el año 2004 hubo la famosa guerra entre dos grupos de poder económico, el grupo Isaías y el grupo Diners, el grupo del Banco del Pichincha, y eso se tradujo en notas periodísticas, ¿no? En los dos canales de televisión, en Teleamazonas y en TC. Y claro, hubo una declaración del entonces ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Yepes, ya fallecido, que pidió que paren la guerra, por Dios, porque se había generado una corrida de depósitos en el Banco del Pichincha. Minutos después de esa declaración, yo recibimos la orden los periodistas de que el ministro de Economía de la época no podía ser entrevistado y no podía aparecer en el medio de comunicación. O sea, a los dueños del canal no les gustó esa declaración del ministro y nos bloquearon al ministro. Me pasó lo mismo, yo he sido reportero legislativo, me ha pasado con legisladores que no podía entrevistar, y me pasó durante la administración privada y me pasó también durante la administración estatal. O sea, esta suerte de libertad de prensa, ¿no? Por eso yo cuestiono esta terminología, y ahí seguramente voy a discrepar con mis contertulios en esta noche. Yo cuestiono que se utilice este tema de la libertad de prensa, porque la libertad de prensa no es tal. Créame, no es tal. Yo hoy sí me precio de trabajar en una radio, que es una radio privada, en la que sí siento que hay libertad. He tenido esa libertad durante 10 años, pero a lo largo de mi paso por varios canales de televisión les puedo asegurar que esa libertad de prensa ha estado marcada justamente por la agenda, por los afectos, por los desafectos de los dueños, por los intereses económicos, por los intereses políticos. Yo también he contado esta anécdota varias veces. En el año 2006, en la segunda vuelta electoral, a mí me mandaron a cubrir en vivo los 45 minutos del discurso de Álvaro Noboa en la Tribuna del Sur. Salimos en vivo con esa transmisión, y al día siguiente era el cierre de la campaña de Correa y le dieron 30 segundos de una nota leída. O sea, eso pasó. Y después, cuando los canales pasaron a manos del Estado, fue lo mismo del otro lado. ¿Ya? O sea, no es que la cosa cambió para mejorar, la cosa cambió para mantenerse. Y esto lo he dicho públicamente, o sea, tratando de que justamente nuestros políticos y nuestros líderes de opinión hagan un ejercicio de autocrítica respecto de lo que se pudo haber hecho bien, pero terminó haciéndose mal. Y dos cositas finales. Hay algo que me gustó de lo que dijo Luis Eduardo, con quien he tenido discrepancias, y hemos discrepado siempre con respeto. O sea, yo nunca he tenido una discrepancia personal con Luis Eduardo, siempre han sido diferencias de visión, y eso no me hace de modo alguno su enemigo, ni mucho menos. Y es legítimo que él me critique, como también es legítimo que yo le critique, pero digo, esa crítica es profesional, de ningún modo personal. Pero digo, hay algo con lo cual yo estoy de acuerdo que dijo Luis Eduardo. Ya paren esta lucha, esto de meter en la cabeza a la gente que los periodistas somos correístas o anticorreístas. Créanme, en 28 años, casi 28 años de trayectoria periodística, yo nunca he enfrentado algo anteriormente, jamás. O sea, dividirnos a los periodistas entre correístas y anticorreístas. Y perdóname, Luis Eduardo, doctor Albán, Damián, amigos y amigas que nos siguen, desde nuestra propia condición de periodistas, inclusive nosotros nos señalamos como correístas o anticorreístas, y eso no está bien. Hay colegas que denostan a otros colegas porque cometieron el delito, entre comillas, de haber trabajado en los medios públicos durante el correísmo. O sea, eso no está bien. Yo creo que es el momento de repensarnos, de repensar el oficio y dejar de lado que quién es correísta, que quién es anticorreísta, que quién es socialcristiano, que quién es morenista. Creo que hay que elevar el nivel del debate en ese sentido. Y perdón que me haya excedido el tiempo, Damián. Listo, Fabricio, más bien, yo te pido disculpas. Ahorita hemos colocado una fotografía tuya, la puedes ver. Vamos a ir ya solucionando. Por interno me dicen que es algo con tu conexión. Vamos ya resolviendo para así poderte ver, pero en ningún momento callar tu voz, que es súper importante. Ahí ya tenemos nuevamente a Fabricio, ¿sí? Pero todo lo que tú has mencionado ha estado al aire, Fabricio. Lo han escuchado tanto Juan Pablo, Luis, y quienes se han conectado esta noche. Voy contigo entonces, Luis Eduardo. ¿Qué sucede con los periodistas actualmente? ¿Cuáles las vulneraciones que más soportan quienes se desarrollan en este oficio? Yo coincido con Fabricio que las principales vulneraciones, o sea, las que más molestan porque son inentendibles en muchos casos, son las vulneraciones que vienen del propio gremio y del propio sector, en el que supuestamente tenemos que
y que en el que supuestamente hemos construido y somos abanderados de las libertades, no pregonamos esas libertades con la misma vehemencia con las que fingimos defenderlas. De ahí, los periodistas estamos acostumbrados a recibir los embates del poder político. Es normal aquí y en París o en Senegal recibir los embates del poder político, en algunos lugares con mayor garantías que en otros, pero es gajes del oficio. Igual recibir los embates del poder económico o del crimen organizado también. Pero lo que pasa es de que ahora también estamos recibiendo los embates al interior de la prensa, cuando deberíamos ser nosotros los que pregonemos, defendamos precisamente lo que pregonamos. Y podemos tener mil diferencias. Podemos tener mil diferencias en criterios, en línea editorial, en estilos, en lo que sea, pero no por eso podemos caminar hacia un sistema de censura y empezar a encasillar a la gente dentro de la propia prensa para decir tú eres aceptable o tú no eres aceptable. Yo creo que la prensa tiene que ir precisamente hacia el todos tenemos derecho a hablar. Todos tenemos derecho a opinar, a manejar nuestros espacios con el profesionalismo que tenemos, pero con el estilo que tenemos, y que sea la audiencia la que juzgue, no un tribunal de ética e inquisidor dentro de la propia prensa para decir qué vale o qué no vale, sino que Perencejo tenga su audiencia o le deje de seguir su audiencia a Perencejo porque es malo, porque sus datos son erróneos, porque se equivoca todo el tiempo. Entonces que lo dejen de ver, pero que no sean estas inquisiciones modernas que no solo están en la prensa, sino también en los sectores de opinión pública. Yo les llamo los supercomitos, que son pequeñas supercomes que ruedan por Twitter, que ruedan por las redes sociales y dicen, tú puedes hablar y tú no. ¿Por qué Carlos Vera sigue al aire? ¿Por qué Jorge Ortiz volvió al aire? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Y si es que dejamos en manos de ellos la parrilla informativa de este país, quedarían 2 o 3 y la pluralidad se acabara. Yo siempre sé poner este ejemplo cuando sucedió lo de Charlie Hebdo en Francia, el atentado terrorista contra esta revista de sátira. Acá todos eran yo soy Charlie, y ponían sus hashtags y cambiaban sus avatars en sus redes sociales y decían que eran defensores y fans de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, si funcionara en las 6 de diciembre y el Inca, estaría incendiada por estos propios defensores de la libertad de expresión, porque no la aceptaran, porque rompe lo aceptable, porque rompe lo conocido o lo que yo defiendo. Entonces, existen vulneraciones a la libertad de expresión, existe todavía una ley de comunicación, mi criterio es de que no debería existir, hay otros que dicen que sí, lo respeto, pero mi criterio es de que no debería existir. Yo siempre pongo este ejemplo de que Rafael Correa tenía la ley de comunicación y era tener una pistola en la cabeza. Lo que ha hecho este gobierno es sacarnos la pistola de la cabeza y ponerla en el cajón, pero la pistola todavía existe todo el entramado legal para coartar la libertad de expresión en los medios. Se siguen repartiendo frecuencias de manera oscura. O sea, la libertad de expresión institucionalmente y legalmente no está consolidada. Luis Eduardo, yo voy a tener que coartarte la libertad de expresión por esta noche, por respeto al tiempo con todos. Te pido disculpas, pero es para seguir avanzando. Veo muy apasionada tu intervención y te pido disculpas, ya te di unos segundos más, una vez que los minuteros del reloj ya se habían puesto. Sí. Muy mal creado yo, perdón. No, te pido disculpas. Estamos en un foro de libertad de expresión y que no se malentienda que el moderador está coartando a sus invitados. Nada más es por respeto al tiempo de ellos y el tiempo de ustedes que se están conectando, y las reglas de juego ya estaban puestas desde el inicio. Juan Pablo, ¿cuál es tu visión? Obviamente desde el lado jurídico, no sé, en este último tiempo, ¿qué es lo que tú has podido palpar? ¿Cuáles son las principales vulneraciones que se están generando dentro del oficio del periodismo?
Bueno, primero quiero ofrecerle mis servicios a Lucho porque me parece que Damián está censurándolo y no creo que eso es correcto en un foro de libertad de expresión. Segundo, pienso que se mantiene la misma amenaza y el mismo tipo de vulneración que venimos experimentando hace muchos años en el Ecuador. Yo ahí, antes de responder en concreto, creo que hay que recordar esa maravillosa frase de Antonio de Castro Alves, del poeta brasilero, de que la plaza es del pueblo como el cielo es del cóndor. Y efectivamente, en una sociedad democrática, la mayor garantía que tenemos del control de las actividades del poder público es ejercer nuestra libertad de expresión. Y más si se trata del ejercicio formal de esa libertad de expresión en cumplimiento de la profesión periodística. Y los comunicadores en este país hoy todavía son sujetos del abuso de los mecanismos judiciales para silenciarles. Ya no existe en nuestro código penal vigente, en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de injurias. Es una contravención, sin embargo. Martín Pallares, por ejemplo, fue denunciado por contravención de injurias por el expresidente Correa poco tiempo después de que el economista Correa dejara el cargo. Y hoy todavía vemos varios casos del uso, del abuso de los mecanismos judiciales, civiles y penales en contra de los periodistas para tratar de silenciarles. Y a mí efectivamente, a través de los años me ha tocado representar a muchos. En este mismo momento, una vez más, el tristemente revocado alcalde de Loja, Chato Castillo, otra vez ha iniciado un proceso en contra de Freddy Aponte, por ejemplo. Vemos cómo inclusive en otras latitudes, a partir del abuso de los mecanismos que granjean disposiciones jurídicas de carácter regional en el ámbito europeo o la normativa estadounidense, se trata de dar de baja ciertos contenidos en Internet, abusando justamente de estos mecanismos judiciales. Y yo creo que es importante comprender que cuando se trata de figuras públicas, pasadas o presentes, el escrutinio de la sociedad tiene que ser mayor. Y no es que no tienen un derecho al honor o una protección de su honra y dignidad, pero finalmente el umbral de protección es un umbral diferente. Si voluntariamente se han expuesto al aceptar un nombramiento o al postularse a un cargo de elección popular, a ese escrutinio de la sociedad, a esa crítica pública, tienen que aceptar que haya un interés, no solo de la prensa, sino de la sociedad toda, en dar seguimiento a sus actividades y al cumplimiento de sus funciones, más en un país como el nuestro, en que la corrupción es parte de la identidad nacional. Obviamente, la prensa va a estar pendiente de ellos, no por ganar popularidad la prensa, sino por hacer un control democrático del cumplimiento de sus funciones. Y hoy todavía la mayor amenaza, en mi opinión, es el abuso de las vías judiciales para tratar de silenciar a los periodistas. Muchas gracias, Juan Pablo. Con Juan Pablo no hay cómo coartarle la libertad de expresión. A Fabricio y a Luis Eduardo sí me toca siempre ponerles ahí un stop. Juan Pablo está dentro de los tiempos. A la gente que se está conectando les recordamos que pueden ir colocando sus preguntas a través de YouTube, Facebook o Twitter. Un par de ellas las contestaremos cuando estemos cerrando este foro. Hasta el momento van participando nuestros tres invitados. Ya hablaron en un inicio del tema de libertad de expresión y en este segundo momento sobre la vulneración en contra del trabajo periodístico, rescato de Fabricio, que hace un hincapié nuevamente en que la línea editorial en un medio de comunicación puede conllevarnos a una hipocresía, puesto que la censura previa ha estado y continúa latente. Que el Estado obviamente, desde el Estado es donde se termina acechando aún el tema de coartar o de no permitir dar la información a los periodistas y que termina afectando al oficio. Rescatar también esto de que ya no se señale entre correístas o no correístas y que es un discurso que se debe superar, retomando las palabras de Luis Eduardo. Y lo importante es repensar todo esto como un discurso de defender los derechos y la opinión de quienes hacen periodismo
y que también son sujetos y ciudadanos como cualquier otro. Eso en resumen de lo que ha mencionado Fabricio. Con Luis Eduardo, que los ataques, Luis Eduardo mira y siente que desde el propio gremio es otro frente que se debe librar, no solo desde el Estado, no solo desde quienes cometen actos delictivos, sino entre los propios periodistas somos una barrera y una traba. El periodista es el lobo del periodista, sería más o menos lo que dice Luis Eduardo. También que hay que empezar ya a hablar y tener un discurso claro en defender los derechos a expresarse y de opinar más allá de la ideología que se pueda tener, que la audiencia es quien debe terminar juzgando, es decir, que las fuentes deben ser diversas y que así se piense diferente y que cada uno tenga su estilo periodístico, debe estar al aire. Haciendo una analogía con Charlie Hebdo, dijo que quienes defenderíamos la libertad de expresión podríamos estar terminando quemando un medio así al no respetar el estilo del mismo, y que actualmente en el Ecuador la pistola de tiempos atrás que nos apuntaban está guardada en el cajón, pero la vulnerabilidad está ahí latente porque la pistola está cargada, así esté en el velador. En el caso de Juan Pablo, nos ha expuesto varios ejemplos que demuestran que no han cambiado las cosas y que las amenazas son las mismas. Recordó el caso de injurias saliendo el expresidente Correa de su cargo en contra de Martín Pallares, y que también años atrás había querelas, por así decirlo, del alcalde de Loja, Chato Castillo, y que ahora vuelven a retomarse las mismas, y que realmente existen mecanismos que no permiten superar el que se sigan dando y perpetuándose este tipo de amenazas en contra del trabajo periodístico. Eso como un breve resumen de esta parte. Les recuerdo nuevamente a la gente, pueden participar, un par de preguntas, pueden hacerlas a través de nuestras redes sociales, las diremos aquí al aire para que cada uno las responda igual. Esperamos que sean personales, que no sean preguntas para una u otra persona, sino generales para que los tres invitados puedan contestar. Vamos ahora con este bloque donde tenemos una pregunta para cada uno. Voy a arrancar ahora con Luis Eduardo para ir intercalando el orden que hemos convenido en esta noche. Y arranco contigo entonces, Luis Eduardo, y te pregunto, ¿se puede hacer un periodismo militante? ¿El periodista no puede ser activista o sí lo debe ser? ¿Cuál es la delgada línea que existe entre periodismo y militancia u activismo? Aquí es muy importante recoger el debate que muy oportunamente planteaba Fabricio, que es el tema de que tenemos que caminar hacia la exposición real de las líneas editoriales de periodistas y de medios de comunicación. Esto nos va a permitir, como sociedad y como audiencias críticas, identificar quiénes hacen información pura y dura lo más asépticamente posible, que está muy bien, quiénes tienen una carga editorial explícita, transparente, y honesta, y quiénes hacen periodismo militante, ¿ya? No digo que hay que eliminar a ninguno del espectro, pero creo que el debate sobre la exposición de la línea editorial va a permitir a las audiencias críticas identificar en cuáles de estos tres grandes ramas que dictatorialmente acabo de definir yo de manera espontánea, se encuentra ese comunicador, ¿ya? Aquí en Ecuador creemos de que el periodista es un monje tibetano que no siente, no sueña, no cree, no es del Deportivo Quito, ni es de la Liga, no es cristiano, ni es ateo, ni es agnóstico, ni sueña, ni piensa, y eso es absolutamente equivocado. Yo creo que tenemos que caminar hacia ser absolutamente transparentes en decirles, de este lado del mundo veo yo las cosas. Eso no quiere decir que yo tuerzo los hechos para beneficiar esa visión del mundo, pero me parece mucho más oportuno y transparente con la gente decirle qué pensamos y de dónde pensamos. Esto es un debate nuevo, entre comillas, en Ecuador, pero viejo en el mundo entero. En Estados Unidos nadie se escandaliza porque el New York Times tenga una línea demócrata y el Wall Street Journal tenga una línea republicana, o que el diario El País de España sea socialdemócrata y el ABC sea de línea monárquica.
la audiencia y el lector lo sabe y elige, y sabe desde dónde le están hablando, y sabe que tienen esa posición, pero que no van a torcer los hechos sobre esa posición. Pero ya cuando hay un camino más allá, un paso más allá, y se da la militancia, ¿puede dejar de ser periodismo? Sí. ¿Puede pasar a ser comunicación organizacional y política? Sí. Pero debe seguir existiendo, pero debe esta misma educación social sobre entender las posiciones editoriales permitirá que la gente identifique él es un comunicador militante, pero por ser comunicador militante tampoco tienen que callarlo, ¿no? O sea, tampoco tiene que estar prohibido que hable. Digo yo, la gente tiene que identificar que habla desde una militancia y ya, y punto, y lo escuchará si es que quiere, o lo leerá si es que quiere, pero tiene que estar ahí, dentro del abanico de la comunicación, y tenemos que ir hacia eso, y estoy cumpliendo mi tiempo de manera súper obediente. Listo, ahí con Luis Eduardo. Ahora sí cumplió el tiempo y no tuvimos que coartar su libertad de expresión. Vamos ahora con Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, esta es una pregunta más un poquito técnica, quizás para que puedas guiar a los periodistas y también a la audiencia. La gente que se va conectando son ciudadanos, no todos son periodistas. ¿Y cómo reconocer una amenaza frente al oficio? ¿Hay un límite entre el pronunciamiento de alguien sobre un hecho periodístico? En realidad, ¿cómo saber si es una amenaza o es una intimidación el que una persona se refiera hacia la labor que está haciendo un periodista? Bueno, creo que aquí lo importante es comprender que desde el punto de vista estrictamente jurídico hay discursos que están protegidos y discursos que no están protegidos. Los discursos que directamente no están protegidos son aquellos discursos que incitan al odio, que incitan a la violencia entre sectores de la sociedad, aquellos discursos que incitan al cometimiento de crímenes muy graves como el genocidio, esos están prohibidos. Aquellos discursos que atentan contra la moral pública, como la pornografía, por ejemplo, son discursos que no tienen una protección particular o que pudieran estar sujetos a restricciones particulares, como una censura en función de la edad, por poner un ejemplo. Pero cuando se trata de un discurso que no está dentro de ese ámbito limitadísimo de las expresiones no protegidas, en general todo discurso está protegido. Y de hecho, cuando se trata, como bien señalaba Fabricio, de la emisión de opiniones, tenemos que partir de la premisa de que el pensamiento no delinque. Entonces, la amenaza real es una amenaza que se va a medir desde la visión política y no desde la cuestión jurídica, porque la amenaza solamente se presenta cuando el destinatario del mensaje se siente ofendido por lo que se dijo. Eso no necesariamente significa que el discurso no tenga una protección. Para que una restricción al ejercicio de la libertad de expresión pueda ser aceptada en sociedad, es necesario que el mecanismo restrictivo esté previamente previsto en la ley, que la aplicación de la restricción persiga un objetivo legítimo, que no exista ninguna alternativa más que esa restricción del ejercicio de la libertad de expresión, es decir, que la restricción resulte necesaria, y finalmente, que al momento de aplicar la restricción tomemos en cuenta si la restricción que estamos usando es proporcional al objetivo legítimo que perseguimos. Si esos cuatro supuestos no se verifican, la libertad de expresión no puede ser restringida. ¿Cómo identificamos una situación de amenaza? Cada vez que la restricción que pretende imponerse justamente no entra dentro de esos parámetros de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad, cada vez que el discurso emitido no está entre aquellos que están excluidos de la protección, estamos frente a un acto que amenaza el ejercicio de nuestra libertad de expresión. El hecho de que lo que se emita sea una opinión y no se traslade simplemente información, a menos que se demuestre que el emisor del mensaje, de esa opinión, ha actuado con real malicia, es decir, que deliberadamente y a sabiendas de la falsedad de lo que está diciendo, por querer hacer daño a otro, ha emitido ese criterio, también esa es una forma de expresión protegida. Mientras no se acredite que ha habido la real malicia, tiene que permitirse las expresiones. En todo caso, siempre deberemos considerar que la determinación de las responsabilidades por el uso abusivo de la libertad de expresión es ulterior. Es decir, luego de que se emitió las expresiones, analizaremos si en realidad hubo un ejercicio abusivo del derecho.
no en forma anticipada, porque eso constituiría censura. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Vamos ahora con Fabricio. Fabricio, la pregunta es la siguiente. Obviamente la libertad de expresión, de información no se limita a los periodistas, pero ¿por qué hay que entender que este ejercicio desde el periodismo contribuye justamente a enaltecer la voz ciudadana? Fabricio, estás en mute, perdón. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ojalá que ahora sí no se me apague la cámara. Es un problema de mi cámara, o sea, nada que ver con la transmisión. A ver, listo. Repíteme la pregunta, Damián, rapidito. Sí, la pregunta es, la libertad de expresión y de información no se limita al periodismo, es un derecho ciudadano. Correcto. Pero ¿por qué hay que entender que desde el periodismo justamente se enaltece la voz ciudadana? Correcto. A ver, los periodistas, y por eso esto lo he dicho públicamente en múltiples ocasiones, lo he dicho en mis espacios, lo he dicho en mis redes. ¿Los periodistas somos ciudadanos? Sí, somos ciudadanos. ¿Tenemos el derecho a expresarnos? Sí, tenemos el derecho a expresarnos, igual que cualquier ciudadano. Pero los periodistas tenemos una gravísima responsabilidad por encima del ciudadano común y corriente. ¿Nuestra labor cuál es? De nuestras opiniones se puede generar una tendencia, pero por supuesto, y esa tendencia puede motivar una reacción en positivo y negativo de nuestras audiencias. Eso es así. Es el rol del periodista. La gente, por ejemplo, y esta es una máxima que tenemos en el periodismo, en la comunicación, el principal capital, y no es un cliché, el principal capital que tenemos los periodistas es la credibilidad. Cuando un periodista no tiene credibilidad, prácticamente mejor dedíquese a otra cosa, dedíquese a trabajar en cualquier otra cosa, pero ya no ejerce el periodismo. Justamente por esa credibilidad, que hay que preservar esa credibilidad, es que el periodista tiene que manejar adecuadamente los términos. Responsabilidad en el ejercicio de la opinión, rigor, argumentación, que es lo que ya había sostenido anteriormente, y en la presentación de la información, insisto, recoger todas las aristas posibles de una noticia. Lamentablemente aquí, y por eso yo planteaba en una de mis intervenciones anteriores sobre la ausencia de transparencia respecto de las líneas editoriales, en función de la visión de los medios de comunicación, del propietario, del medio, del director de noticias, de lo que sea, hay muchas veces notas que no recogen todas las voces que deben estar incorporadas en esas notas. Y este no es un problema reciente, este es un problema recurrente, histórico, que ha tenido el ejercicio de la comunicación en el Ecuador a través de los mass media, de los medios de comunicación. Y yo decía también el tema de las redes sociales. Y la forma como, hagamos un mea culpa, Luis Eduardo, colegas que nos están siguiendo en este momento, y no lo menciona el doctor Albán, pero sí menciona a mis colegas periodistas, hagamos un mea culpa. Cómo han pululado las fake news, las noticias falsas, y cómo en nuestro caso, hablo en plural porque somos parte del gremio, cómo en nuestro caso nos hacemos eco de noticias falsas, demostrando total ausencia de rigor, de por lo menos de verificación. Ha habido casos evidentes de colegas que se han dedicado a la ingrata tarea de difundir noticias falsas. ¿De qué credibilidad estamos hablando? Entonces, contestando la pregunta de Damián, nosotros, si bien es cierto, somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos, tenemos obligaciones todavía más graves, todavía más, más responsables. Nuestra responsabilidad es mucho más grande que el del ciudadano común y corriente. Y por eso, el ejercicio nuestro de la libertad, de las libertades de información, de expresión, de comunicación, de opinión, etcétera, deben ir acompañadas de estos presupuestos que he mencionado y que deben ser consustanciales con nuestro oficio: la rigurosidad, la argumentación, la seriedad, la pluralidad, la diversidad, etcétera. Ojalá que se entienda eso. Yo creo que hay que trabajar mucho en ese mensaje desde los periodistas y también desde los propietarios de los medios de comunicación también. Listo, Fabricio, muchas gracias. Si bien se realizaron preguntas distintas, todas tienen la columna vertebral que está atravesada ahí en las vértebras, la libertad de expresión y el tema de vulneración del trabajo periodístico. En la intervención de Luis Eduardo, que tenía que ver con el tema de periodismo y militancia y activismo,
Luis Eduardo mencionaba que hay que caminar a una exposición real de la línea editorial. También él mencionaba que hay que debatir el tema de la línea editorial para hacerlo totalmente público y que la audiencia sea la que realmente termina decidiendo a quién ve y a quién no, que no exista ningún tipo de aparato estatal o alguna corte inquisidora en torno al trabajo periodístico, que la audiencia es el principal juez y que ella verá si sigue o no a un periodista y que está de acuerdo en que existan periodistas militantes y que la audiencia sea quien decida si los escucha o no. En este caso, Luis Eduardo, entonces, resumiendo, no ve una dificultad de que un periodista milite o sea un activista abierto de ciertos hechos, siempre y cuando quede claro su postura y sea la audiencia quien termina escuchándolo o no. Desde lo jurídico le habíamos consultado a Juan Pablo cómo detectar si realmente existe una amenaza, si realmente un periodista está siendo intimidado y su labor está siendo vulnerada. Juan Pablo, algo que me parece súper interesante que mencionó acá es que desde lo jurídico hay que entender que existen discursos que son protegidos y discursos que no se pueden proteger. Discursos que no se pueden proteger, todos aquellos que estén pululando odio, que motiven hacia él y que obviamente motiven hacia actos violentos. Habló de un ejemplo muy claro: si alguien tiene un discurso genocida, no podemos hablar de libertad de expresión porque obviamente este discurso estaría motivando a un hecho totalmente lamentable y repudiable, por cierto. Que todo pensamiento, que el pensamiento no delinque. Es más, también habló que tenemos que hablar en el tema de libertad de expresión de la ulterioridad de la misma. Sí, que uno puede emitir un comentario y después de emitirlo se deberá revisar si sí o no se vulneró algún tipo de derecho hacia otra persona que se sienta aludida. También me parece interesante que, por ponerlo así, hay 4 pilares para identificar si una persona ha sido amenazada o no, que tienen que ver dentro del ámbito legal, legítimo, de necesidad y de proporcionalidad ante el hecho que haya emitido, ante su comentario. Después tuvimos a Fabricio, a quien se le hizo una consulta sobre que si bien la libertad de expresión y de información es un derecho de todos los ciudadanos, no se limita solo a los periodistas, pero ¿por qué justamente desde el periodismo se hace eco de la voz ciudadana? Fabricio nos ha compartido que hay que ser conscientes que en el periodismo uno se va transformando en un líder de opinión y que lo que él pueda mencionar marca una tendencia positiva o negativa sobre un hecho concreto al que se emita la opinión. Habló del tema de credibilidad, que en resumidas cuentas es el bien más preciado que tiene un periodista, porque es el que le permite realmente seguir teniendo ese liderazgo en audiencia y que ese liderazgo debe, eso sí, estar cuidado en responsabilidad, rigurosidad y argumentación. Volvió a insistir en la ausencia de transparencia de la línea editorial y que esta ausencia también hay que hablarla desde los periodistas, pero también desde los dueños de comunicación. Y habló de la responsabilidad, hizo hincapié en que muchas veces, y un mea culpa, invitando a todos los periodistas, y quizás alguna vez pudimos haber caído en ese error, que terminamos compartiendo noticias falsas sin ni siquiera verificar, que es el primer elemento que tenemos que hacerlo como periodistas. Vamos entrando al último bloque. El público se ha conectado, hemos tenido muy buena conexión tanto en YouTube, en Twitter y en Facebook, de lo que he estado también monitoreando y me han estado ahí las personas que están trabajando desde la parte técnica. Hemos seleccionado 2 preguntas, no sé si podemos colocarla para poderla leer. Igual en esta pregunta tienen 3 minutos para responderla y voy a arrancar con Juan. El último en hablar fue Fabricio, empezaría con Luis Eduardo entonces. Igual va para los 3, ¿sí?
El público dice, ¿cuál es la responsabilidad del periodista frente al ejercicio de la libertad de expresión e información? Se refiere a cuáles nuestras responsabilidades también. Si bien nosotros defendemos la libertad de expresión y estamos ahí siempre hablando de ella, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la misma? Arranco contigo, Luis Eduardo. A ver, yo primero quiero hacer una aclaración, porque luego escuchando tu resumen me di cuenta que o no fui claro, o hablé pendejadas, o tú a través de o yo apunté pendejadas. O tú a través de un influjo psíquico has tergiversado mis opiniones, pero lo que yo estaba diciendo es de que el periodismo es periodismo. El periodismo tiene unos procesos periodísticos que se cumplen. Por más línea editorial fuerte o menor que tenga, hay unos procesos de validación, de verificación, de contrastación que tienen que realizarse. En la militancia ya esos requerimientos no son obligatorios. Entonces, ¿es periodismo o no es periodismo? Es algo para debatir. Lo que digo es que es comunicación política, periodismo, debatámoslo. Yo lo que digo es que tiene que existir, no tiene que callarse, y que la gente tiene que identificar y decir, bueno, eso no es periodismo, es militancia, pero no por eso hay que callarlo. Pero el periodismo sin duda tiene procesos de rigurosidad importantísimos que no pueden ser vulnerados, por más de que vengan cargados de una línea editorial explícita, de un estilo, de lo que sea, tiene procesos, ¿no? Y por eso también vas 4 años a la universidad, también en los que van a la universidad, ¿no? Porque el periodismo no, como yo he dicho varias veces, no es una actividad única para los periodistas, sino hay grandes profesionales de otras ramas que también hacen maravilloso periodismo. Luis Eduardo, antes de que sí lo digo al público, efectivamente tú dijiste comunicadores militantes, y quizás yo al momento de decir, dije periodismo militante, y sí sería un error mío, está apuntado a comunicadores militantes, y quizás al momento de expresar mi resumen puntualicé mal y te pido disculpas, ¿sí? También es una labor del periodista disculparse cuando tomó mal los datos. En este caso, yo me he equivocado. No me he equivocado al apuntar, me equivoqué al momento de emitir. Sí, te pido disculpas. Y ahora sí la respuesta, Luis Eduardo. Tenemos 3 minutos. La responsabilidad del periodista es enorme. Aquí también vuelvo a coincidir con Fabricio en el que la opinión del periodista no es una opinión cualquiera, porque puede convocar otras opiniones, puede convocar una tendencia y puede generar una percepción sobre un hecho puntual. Entonces, existe enorme responsabilidad, especialmente ahora en los tiempos del breaking news, de la noticia de último minuto, en el que tienes que informar rapidísimo antes de que Twitter te arrolle y te deje en el olvido. Muchas veces la premura del tiempo hace cometer errores a todos los periodistas. Creo que hemos caído de una u otra forma todos en algún momento en eso, pero evidentemente es una responsabilidad enorme, porque la opinión o la información que entrega un periodista en algo construye el camino democrático o en algo destruye el camino democrático, el camino democrático de un país. Entonces se tiene que saber de que uno tiene que opinar libremente, pero uno tiene que saber que tras esa opinión existe una responsabilidad, tras esa opinión existe una responsabilidad, incluso no necesariamente civil, penal. Yo soy contrario a cualquier reacción penal del Estado en contra de un periodista, pero incluso cualquier cosa que digas o dejes de decir va a tener una afectación directa e importante en tu credibilidad, y el único patrimonio que tenemos como periodistas es de que haya gente que nos cree o que no nos cree. Si es que hay más gente que no nos cree, nuestro patrimonio se disminuye y básicamente estaremos fuera de juego. Si tu opinión no tiene sustento, si tu opinión no tiene no tiene argumentación, si tu información es continuamente errónea, desbalanceada, equivocada, descontextualizada, lo que va a provocar inmediatamente es, aparte de los efectos colaterales instantáneos, es que te vayas perdiendo credibilidad en la audiencia, y por lo tanto tu nivel de influencia en esa audiencia sea cuestionado y limitado, y por lo tanto tu capital como periodista se vaya disminuyendo y vaya
y vaya desapareciendo. Hay una responsabilidad enorme en la construcción de un país. El periodista tiene que entender que su rol no es, por más importante que sea, el de fabricante de salchichas, ¿no? Es un compartidor de ideas, es un compartidor de datos, ayuda a lo que yo llamo la redacción a tiempo real de la historia nacional. Y la historia nacional se tiene que redactar a tiempo real con la mayor cantidad de datos veraces, verídicos, contrastados, también con opinión diversa, pero tenemos que caminar con esa convicción y con esa realidad, con ese convencimiento de que lo que hacemos de una u otra forma influye en nuestras comunidades, y tenemos que trabajar para que esa influencia sea dentro del marco de lo posible, lo mayor y lo más positiva, sin lugar a dudas. Y la responsabilidad está en eso, ¿no? En construir país de una u otra forma, luchar contra la corrupción y generar una ciudadanía más informada. Listo, Luis Eduardo, muchas gracias. La próxima recopilación que haga, no me equivocaré al momento de emitir tu criterio. Vamos con Juan Pablo. ¿Cuál es la responsabilidad del periodista, ¿no?, en torno a la libertad de expresión, que es algo que él defiende? Yo pienso que lo primero que es importante es que el periodista comprenda que debe tener una ética. Y que esa ética debe ser, usemos un poco la teoría de Max Weber, que se orienta hacia cómo debe ser la ética de los políticos, pero finalmente, mutatis mutandi, esa misma ética es la que debería haber en el oficio de la comunicación. Ese dilema entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. El periodista obsesionado porque está convencido de su idea y considera que la trascendencia de ese ideal, que es lo máximo para él mismo, no debe ajustarse a la complejidad de lo que es real. Entonces el periodista se vuelve incapaz de entender las consecuencias de lo que comunica, y no hay que perder de vista que el periodista es un generador de opinión pública, que lo que dice alguien en un canal de televisión o en los micrófonos de una radio termina finalmente por influenciar cómo piensa la sociedad. Entonces, el periodista debe actuar con una ética que esté más próxima a la ética de responsabilidad que a la ética de las convicciones. Segundo, cuando los periodistas presentan una historia, sea en la forma de información o en la forma de una opinión, deben recordar que el protagonista, de hecho, es la misma historia, no es el periodista. Cuando el periodista es el que quiere figurar, es el que quiere redituar políticamente inclusive, el oficio se está desdibujando, porque ese no es el rol del periodista. Yo coincido con lo que planteaba desde el inicio Fabricio, en que obviamente no puede esperarse una objetividad prístina de los periodistas, porque siempre va a haber una carga emotiva y es obvio que tienen que emitir opinión sobre lo que están haciendo. Pero finalmente no deben perder de vista que quien debe ser protagonista es la historia y no el propio narrador de la historia. Creo que la tercera cuestión es que deben evitar los periodistas caer en el juego del poder. Y yo veo hoy en nuestro Ecuador a muchos periodistas que están cayendo en el juego del poder. Yo decía, se han convertido en la caja de resonancia de un discurso oficial, pero eso termina también por influenciar de manera negativa a la opinión pública, porque solamente se está trasladando esos puntos de vista desde el propio poder y la ciudadanía es incapaz de criticar. Y finalmente, creo que la cuarta cuestión que debería tomarse en cuenta en el ejercicio del periodismo es que no se puede ser selectivo. Es decir, no cabe guardar silencio en relación con ciertas historias, con ciertas causas y desahogarse en relación con otras. Hay que presentar información, en mi opinión, completa sobre distintas situaciones que ocurren en sociedad y no escoger solamente aquellas historias que otra vez nos vuelven protagonistas a los narradores y no son protagonistas las historias en sí mismas. Muchas gracias, Juan Pablo. Fabricio, vamos contigo. La misma pregunta que surge del público. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como periodistas frente al ejercicio de libertad de expresión e información? Aquí, por ejemplo, hay algunos elementos para anotar que también se han mencionado, ¿no? El tema del periodismo militante, por ejemplo, que digamos es un debate que se ha radicalizado en los últimos tiempos. Yo comulgo plenamente con que los periodistas tenemos una forma de pensar, tenemos nuestro corazoncito. Hay que decirle a la gente qué pensamos, qué somos, en qué creemos. ¿Ya? ¿Crees en la libertad de mercado? ¿Crees en la libertad de empresa? ¿Crees en la justicia social con libertad?
¿Crees en el estatismo? ¿Crees en el comunismo? ¿Crees en el capitalismo? Tienes que decirle eso a la audiencia, para que la audiencia defina si te escucha o no te escucha. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer militancia política. ¿Que ha existido? Sí, sí ha existido militancia política. El problema, yo insisto, nuevamente, aunque parezca repetitivo, es el hecho de que no se transparentan las líneas editoriales. En 1992, yo estaba terminando el colegio en ese año, y yo recuerdo el editorial central de la revista Vistazo. En ese editorial central, Vistazo le dijo públicamente al país que la mejor opción para gobernar el Ecuador era Sixto Durán Ballén, en 1992. Se lo dijo en su página editorial. En el año 2017, el portal web La República le dijo públicamente a sus lectores que la mejor opción para gobernar el país era Guillermo Lasso. Yo pregunto, ¿eso es militancia o es transparentar la línea editorial? Yo lo dejo ahí para el debate. Yo creo que esto hay que debatirlo en su momento, hay que transparentarlo. Y allí se deriva evidentemente la responsabilidad que tenemos que tener los periodistas el momento de ejercer la libertad de expresión y la información. Se viene una campaña política. En la campaña que se avecina, que yo vaticino que será una campaña dura, será una campaña sucia, será una campaña marcada por posiciones absolutamente radicales, y esa es una derivación de esta confrontación que hemos tenido durante más de una década. Creo que se ha prolongado durante 13, casi 14 años esta confrontación. Aquí, por ejemplo, para lo que se avecina, que es la campaña, creo que los periodistas y los medios, perdón el uso del término, vamos a estar obligados a poner las barbas en remojo. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Con qué responsabilidad vamos a manejar y vamos a asumir nuestro rol durante la campaña política que se avecina? Algunos le han denominado la madre de todas las elecciones, por lo que pasó y por lo que se viene. ¿Cómo nos vamos a manejar? Dejo ahí la pelotita en la cancha de cada uno de nosotros para que analicemos, porque de eso va a depender, obviamente, el contestarnos esta pregunta, nuestro nivel de responsabilidad frente a las libertades que practicamos en nuestros medios y en nuestros espacios de opinión y de información. Listo, Fabricio, muchas gracias. Ante estas intervenciones, rescato de manera global varios puntos. Me llama mucho la atención y me gusta esto de que la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas justamente son parte de la construcción del camino hacia la democracia, y por ende esta construcción debe ser totalmente responsable, que es una metáfora que la empleó Luis Eduardo. Lo dije bien, ¿no? Sí, eso sí. Esa risa me dice que sí. Con Juan Pablo me quedo con el periodista debe tener una ética, y me pareció interesante cómo divide el tema de la ética. Si es una ética basada en la responsabilidad o en la convicción, y cuál es el peligro en caer quizás en esta última, que puede terminar asfixiándonos en cuanto a la objetividad que obviamente dice todo periodista debe tenerla, y la va a tener porque es un ser humano, pero cómo nublaría con la ética profesional que se basa en lo responsable. Y también me parece interesante dos cosas con el tema de que no hay que caer en el juego del poder, y esto es convertirnos tan solo en una caja de resonancia del mismo, y que no se puede ser nunca selectivo al momento de defender principios, ¿sí? Igual hay puntos de coincidencia. Fabricio mencionaba que como personas tenemos nuestro corazón, y ahondó un poquito más sobre el tema de la militancia política por parte del periodista o la transparencia de la línea editorial como tal, a la que he señalado durante esta noche como una hipocresía. Y de él voy a rescatar algo que me parece interesante, que es un punto para reflexionar y que quizás puede ser algo que nos reúna después de elecciones. Quizás para marzo sería interesante hacer un foro con los mismos invitados y preguntarnos cuál ha sido nuestro papel responsable en estas elecciones, si realmente fuimos responsables al momento de emitir las propuestas, los criterios y nuestras propias opiniones en cuanto a los candidatos y las elecciones que se avecinan. Vamos con una pregunta más, si les parece, podríamos terminar 9:30, ¿sí?
si están de acuerdo, si la gente, o vamos cerrando el foro. ¿Cómo estamos de tiempo ustedes? Ya les veo cabeceando, no sé. A Fabricio ya le veo cabeceando, a Luis Eduardo igual. Entonces, les propongo lo siguiente nada más. A cada uno voy a darle 2 minutitos para ir cerrando, para que se despidan, pero quisiera que la despedida sí sea con esta mirada positiva que les propuse al inicio, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades que existen para el periodista en la actualidad en el Ecuador? Voy a arrancar con Juan Pablo, ¿sí? Juan Pablo, si por favor, durante estos 2 minutos nada más, por una parte, te despides de la audiencia, pero sí una reflexión de cuáles son las oportunidades que tenemos. Bueno, yo creo que es muy interesante que finalmente han empezado a proliferar más medios comunitarios, más medios pequeños en lugares donde tradicionalmente no había espacios de comunicación. Y creo que esto es importante porque hace falta democratizar la libertad de expresión. Esos comunicadores hoy por hoy siguen siendo invisibles. Creo que es trascendental que se genere un espacio para defender sus intereses. Yo espero que esta red sea justamente ese espacio para defender sus intereses. Y creo que es importante además esa diversificación, esa pluralidad de fuentes, precisamente para aquellos que están acostumbrados a escuchar los medios de la capital o de las grandes ciudades y solamente los mensajes y las historias que provienen de esos espacios, cuando hay mucho que contar en todas las regiones del país, en todas las ciudades del país. Creo que eso es positivo. Yo eso lo veo con buenos ojos porque pienso que da la esperanza de que vamos a crecer en cultura democrática en cuanto a la importancia de la libertad de expresión a medida que cada uno de los ciudadanos se va convirtiendo en un actor relevante en ese ejercicio de la libertad de expresión. Dicho esto, Damián, y para no excederme de los tiempos que tan estrictamente nos has fijado, yo quiero nuevamente agradecer la invitación a esta conversación. Creo que hay más puntos de coincidencia que puntos de diferencia y eso también me parece alentador. Dicho esto, me despido de Fabricio, de Lucho, de ti y de la gente que nos ha estado acompañando en esta noche. Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Sería un buen árbitro de fútbol, pero no sería quizás un buen político ahí en cuestión de tiempos. He estado un poquito estricto. Y aún así, mira que hemos podido conversar de más cosas y toca ir cortando el programa. Vamos con... voy con Fabricio, sino que había un problema en la cámara de nuevo y no quería que se despide y que nos haga esta reflexión de las oportunidades que tenemos hoy en día como periodistas. Fabricio, estos 2 minutos para ti. Sí me tienen, ¿no? Sí me ven. Te escucho y te veo bien ya, perfecto, por eso doy paso. A ver, oportunidades sí, hay oportunidades. ¿Marcadas por qué? Por ejemplo, hoy, en el Ecuador de hoy, en el mundo de hoy, en la comunicación moderna, ya no dependemos necesariamente de los más media, de los grandes medios de comunicación. Hoy tenemos la posibilidad de generar medios digitales, nuestras propias cuentas de Twitter, nuestras fanpages de Facebook. Creo que son oportunidades que tenemos para ejercer el periodismo, para ejercer la libertad de expresión. Yo conozco colegas, por ejemplo, que dejaron los medios de comunicación tradicionales y se pusieron un canal en YouTube y siguen haciendo comunicación y siguen haciendo periodismo. Yo creo que hay oportunidades. La tecnología te brinda esa oportunidad, pero vuelvo a decir, esas oportunidades tienen que ir acompañadas de estos elementos que los hemos conversado largamente en el curso de esta jornada. Yo saludo esta iniciativa que hoy se ha creado. Cuando yo conocí esta iniciativa, yo ni siquiera me preocupé por averiguar quién era o quiénes eran los impulsores. Simplemente me sumé a esta iniciativa porque creo que es el momento de comenzar a repensar el oficio, a repensarnos nosotros como comunicadores y a entender que el periodismo es uno solo. Más allá de los afectos o desafectos hacia una vertiente política, más allá de que si eres demócrata cristiano, socialdemócrata, social cristiano, lo que yo decía hace un momento, más allá de eso, somos periodistas. Que se acabe la división en el gremio, que nunca más haya silencio cuando, por ejemplo, hay medios de comunicación que tienen problemas, que han sido cerrados, que han sido enjuiciados, cuando hay amenazas de que se les va a retirar la frecuencia
y hay un segmento del periodismo y de la comunicación que aplaude mientras otros se solidarizan. Y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Que no vuelva a pasar eso. Que si hay un atentado a la libertad de expresión, que la condena sea general independientemente de quién sea el afectado. Así nos caiga mal. No necesariamente porque nos cae bien nos solidarizamos. Que repensemos un poco nuestra posición. Yo creo que quiero dejar ese mensaje porque creo que esta es una gran oportunidad que tenemos nosotros para repensar el oficio. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Vamos contigo, Luis Eduardo. Una despedida y reflexionar cuáles son las oportunidades, qué oportunidades tenemos dentro de las labores periodísticas. Yo creo que tenemos que ser mejores. O sea, vivimos el periodismo, buena parte del periodismo, enorme persecución durante 10 años y necesitamos urgentemente aprender esas lecciones y ser mejores de lo que pudieron haber sido otros, es decir, no perseguir. Si es que otros fueron intolerantes, tenemos que aprender a ser tolerantes. Si es que otros persiguieron, nosotros no persigamos. Si es que otros dividieron, nosotros unimos. Entonces es hacia allá donde tenemos que caminar, es hacia allá donde tenemos que sacar las lecciones y creo que esta red es una oportunidad para eso, para volver a unir, para poder en algo sanar las heridas de un gremio lastimado, de un gremio que ha encontrado enemigos donde no había, que ha distanciado colegas que antes estaban unidos en los mismos principios y en los mismos intereses, que deben ser los intereses de la profesión en general y los intereses del país. Creo que es una buena oportunidad para volver a unir, para volver a sanar esas heridas, principalmente cuando nos estamos enfrentando a un nuevo cambio político, a una nueva elección. Me parece que un nuevo gobierno sería muy sano para la democracia, que encuentre un gremio y un periodismo unido, no un periodismo dividido, sectario y vanidoso, sino que encuentre la defensa de las libertades con una voz firme. Y para eso tenemos que hacer nosotros ese trabajo, porque los políticos se benefician de nuestra división. Los políticos aplauden, instigan y alimentan esa división todos los días, porque a ellos les beneficia tener periodistas de su lado o del otro lado, cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos participar en ese juego macabro político y lo que tenemos que defender es el oficio, profesionalizar el oficio y respetar la libertad del prójimo. Listo, muchas gracias, Luis Eduardo, por tu intervención. La verdad, yo estoy profundamente agradecido con Juan Pablo, con Fabricio, con Luis Eduardo por haber participado esta noche. Y estoy aún más agradecido con todas las personas que se han conectado, que hemos tenido un buen número de conexión a través de las distintas plataformas, lo que demuestra que efectivamente hay muchas personas que están preocupadas sobre este tema, sobre la libertad de expresión, información y sobre las vulneraciones que pueden existir dentro de este oficio. Nuevamente les reitero mi agradecimiento a los tres. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que se repita. Sería interesante lo que les decía, un foro después de elecciones, después de las reflexiones que hemos ido sacando en esta noche. Recordar a la gente que esta red efectivamente hubo un acuerdo común en los tres participantes, quienes decían que la defensa nunca puede ser selectiva y que las divisiones se acaben, que más allá de los criterios que podemos tener cada uno, siempre vayamos por el mismo camino de los principios que nos unen. Le recordamos seguir a la red de periodistas libres a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Vamos a estar informando sobre otras actividades como estas, además de capacitaciones, trabajos colectivos y alertas en contra de las vulneraciones de nuestros colegas periodistas. Para mí ha sido un honor moderar esta noche y tener tres participantes de lujo que sin duda enriquecieron con sus criterios a quienes se sumaron a esta propuesta el día de jueves, hoy 24 de septiembre. Nada más, me despido. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias, Luis Eduardo, gracias, Fabricio, a la gente nuevamente, gracias totales. Una buena noche.